Bienvenidas, personas roleras, a La Voz de la Mesa, el único no podcast que se entiende de generación en generación. Hoy me acompañan en este programa tan increíble, a la par que sublime, en primer lugar, una persona que hacía mucho tiempo que no pasaba por aquí, así que por favor, poneros en pie y recibid con un fuerte aplauso a Sofía. Gracias, un placer volver. Muchas gracias. Para la gente veterana, Sofía es la creadora del concepto Mundo Plátano, que tantas risas y tanto amor nos ha dado en anteriores y ya lejanos programas. Y por otro lado, como es acostumbrado, cada vez que estoy yo, está mi Robin, mi Cíclope, siendo yo Lobezno, mi Tony Stark, siendo obviamente yo, Steve Rogers. ¡Tony! Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? Buenas, Sofía. Hola. Mi Morty, siendo yo Rick. Oh, ese sí me gusta, pero soy el Morty malo, ¿eh? El Morty, y yo soy el Rick bueno, yo soy el que hace brownies. Voy a empezar a sentir que vengo de sujetabelas. No. Es que vienes de una dinámica de varios programas en las que estamos nosotros dos. Claro, este programa lo estamos levantando sobre nuestros hombros de Atlas, Pablo y yo, y ahora has venido tú, por favor y gracias. Esto no es una referencia a Ayn Rand, gracias. Exacto. Has venido tú a darle un poco de color a esto, por favor, porque se estaba quedando ya en las cervezas de unos señores en el bar rolero, ¿no? Estaba convirtiéndose en el concepto del... Esto es un no podcast, pero el concepto del podcast de hombres blancos hablan de cosas. Sí. Enseguida vais a salir con gente diciendo no les deis más micrófonos a hombres, por favor. Exacto. Pero no pasa nada. En breve vamos a empezar nuestros vídeos en los cuales estamos nosotros hablando hacia el infinito, como si nos estuvieran haciendo una entrevista, haciéndonos importantes. A puntito de pasar. A lo Jesús Quintero, que es lo que siempre he querido. Exacto, eso vamos, lo mejor. Hombre. Bueno, y después de esta necesaria introducción, ya que ha venido un soplo de aire fresco, cual torrente, pero no el torrente que es un gran ejemplo para mucha gente, sino torrente de aire, vamos a hablar del tema de hoy, que es un tema realmente singular, y tan singular que ahora mismo nos lo va a explicar Sofi cuál es el tema. El tema de hoy es rol para generación Z. O Centennials o Zoomers, lo que prefiráis. ¿Zoomers? Sí, tenemos muchos nombres. Tienen nombres mil. Básicamente, para todos los que han nacido entre finales del siglo XX, principios del siglo XXI, o sea, entre 1990 y 2010, es ese rango un poco grande, depende en qué país lo mires, y cómo nos acercamos al mundo del rol. Creo que lo he hecho bien, ¿no? Sí. Estoy desentrenada. Te has adelantado porque he dicho, define generación Z. Perdón. Pero bueno. Tony, no definas nada, ya lo he hecho Sofía. Bueno, pues sí que te defino algo, ¿eh? Define Dungeons and Dragons. Bueno, pues Dungeons and Dragons es un entrecomillado juego de rol nacido en 1976, ¿puede ser? Por ahí andará. Por ahí andará. En el cual, pues bueno, nos ha acompañado también siendo un poco la radiofórmula y la lengua vehicular del 74, perfecto. La lengua vehicular de lo que ha sido el rol hasta el momento. ¿Y qué relación tiene quizás el Dungeons and Dragons con la generación Z? Bueno, pues como ya he dicho, posiblemente este juego es la puerta de entrada para cada una de las generaciones que está entrando en el sector del juego de rol. Y como no, pues hablaremos un poco de cómo usar este juego como puerta de entrada. Bien, hay que comentar que D&D es tanto un juego como una marca, como un estilo de juego. Y es un poco, yo lo entiendo como el código base del rol. O sea, salvo en un par de momentos muy, muy claros, que son para mí los 90, el rol lo define lo que es D&D. Pues en los 90 es White Wolf y Bundesliga los que parten la mano. Y haga ya gracias por ello. Así que voy a hacer una pregunta porque además hoy estamos grabando el día 5 del 3 de 2025, es decir, hoy es el día de 3.5. Es verdad. Y que es una edición de Dungeons and Dragons. Y voy a preguntaros, ¿habéis jugado a D&D? Y si habéis jugado a D&D, ¿cuál ha sido vuestra
digamos, edición puerta de entrada. Voy a empezar por Sofi, por eso, ¿Vale? de que es la persona guay del programa de hoy, porque nosotros no somos guays. Pues la pregunta era ¿cuál ha sido la edición de D&D de entrada? Quinta. Sí, que no sé si es la última, penúltima. Mi problema es que del mundo del rol ha sido lo último que he probado. Entonces estoy recién situada en tema Dungeons and Dragons, aunque sea lo más mítico. Bueno, en realidad creo que es hasta positivo, ¿eh? por D&D. Es muy concreto. O sea, para mí es muy difícil, no, muy diferente a otros sistemas que había probado. A ver, D&D quinta, ahora mismo estamos con quinta revisada, que es la 5.5, alias Dungeons and Dragons 2024. Ok. Y la quinta edición es una edición muy larga, o sea, porque es que empezó en 2014. Wow. Son 10 años de edición. Sí, de las más largas yo creo que han sido. Creo que la única que es más larga es... 3.5 será, ¿no? No, Advanced. Advanced es del 79 al 89. Pues mira, más o menos. Y luego tercera es 2000 a 2008. 8 añitos, 2 años menos. Pues ahí me he acercado yo en esta última. En la otra larga. No. En la penúltima, ¿eh? En la penúltima larga. Que ya no es la última. Ya casi. Yo he llegado muy de la manito y enterándome un poco sobre el camino de qué eran los sistemas, qué eran las razas, qué eran las clases, qué eran todos esos numeritos que aparecían y cómo se suma, porque de repente se te olvida sumar delante de una ficha de D&D. Bueno, y ahora los números son bajitos, ¿eh? Porque ¿Eso es bajito? ¿En serio? Sí. Tony. Pues mi primer juego de rol fue Dungeons and Dragons y empecé con Advanced. ¿Advanced en la segunda edición revisada? Sí. Diría que sí, además tengo el manual aquí que lo compré años más tarde porque empecé con un manual, como bien se sabe, un manual bien fotocopiado, que lo teníamos todo el mundo, y ya con el tiempo me compré el manual básico del jugador y toda la historia. Y también tengo el manual del máster. Y empecé con Segundo Advanced, que me pareció una maravilla en su momento. Lo guardo con muchísimo cariño. No es el juego que jugaría hoy, por supuesto, pero vamos, ese libro lo he vapuleado. Y creo que Dungeons and Dragons normalmente suele ser el que, como he dicho antes, marca un poco la tendencia de entrada. Sofía lo ha probado quizás de lo último. Sí, lo último. Pero bueno, en esencia, al final ha acabado cayendo. Hay muchos juegos en los que Sofía, o yo, o tú, Pablo, bueno, tú, Pablo, a lo mejor no porque es un vicioso, pero no acabaremos cayendo. Y es difícil que tarde o temprano no nos caiga un Dungeons and Dragons en nuestra mesa de juego. Yo el rol que cae en mis manos, yo sí. Si el rol fueran pinchos, yo he probado toda la barra. Pues yo, Advanced también, segunda edición revisada, del 96, pero en el año 99. Y en el 2001, tercera. ¿Puedo hacer una pregunta de pura curiosidad para la generación Z que está como yo escuchando esto? ¿Cuál es la diferencia más grande entre el Advance y lo que he jugado yo? Pues que no se parecen en nada. Lo que un huevo a una castaña. Estamos hablando de juegos distintos. Vale, bien. son dos juegos distintos. Sí. ¿En qué se parece? No sé, un animal, es como edades geológicas distintas. ¿En qué se parece un bicho cámbrico de un bicho del Cretácico? O sea, son seres vivos, cumplen más o menos la misma función, pero no se parecen en nada. Es que piensa que para llegar a quinta se ha pasado por tercera, quinta edición, cuarta edición y quinta, que son más de 20 y tantos años de desarrollo de juego. Entonces jugar a D&D realmente es mentira. D&D son los padres. D&D es una Bueno, D&D es el subcomandante, Marcos. Es choque generacional, ya me he perdido. ¿Cómo? El subcomandante es un ente que siempre va a estar y se va a llamar de una forma, pero va a ser diferente con el tiempo, va a evolucionar. Es como ese Batman que es Bruce Wayne, pero luego a lo mejor no es Bruce Wayne porque es otro Robin que ha cogido el manto de Batman. Un Doctor Who, ¿no? Un Doctor Who. Vale, ya está. Estamos situados. Su esencia es la misma, pero su forma de jugar cambia. Y su forma de jugar cambia, y esto es interesante además, y su forma de publicarse y los que escribe y lo que narra, cambia mucho con la generación a la que va destinada. Porque dentro del sector del ámbito del juego de rol, yo creo que el D&D intenta
llegar a ser el que, de nuevo lo vuelvo a comentar, el que domina como la radiofórmula, ¿no? Sí. Y entonces se adecúa lo mejor posible dentro de su momento de marketing, porque al final D&D pertenece a una compañía muy grande que es Wizards, que pertenece a su vez a Hasbro, que es una gran juguetera y que lo que busca son grandes números, ¿no? Entonces, en línea, ellos van muy estudiados a cómo entrar. Ellos saben que controlan el medio, controlan la posibilidad de poder hacer cine, muñecos, aparecer en series de televisión, rápidamente viralizarse de una forma relativamente sencilla y que el nombre de Dragones y Mazmorras es una cosa que ya está en el acervo cultural de la gente, sepa de rol o no sepa de rol. Hay un ejemplo muy típico. Hubo una época en la que todas las sitcoms, todos los programas tenían su capítulo en el que juegan a rol. Y juegan a rol y juegan a Dungeons. De hecho, por ejemplo, Sí. Big Bang Theory tiene un capítulo... Sí, era muy mítico. Claro. ¿Por qué? Porque los guionistas jugaban a eso, tan frikis, que conocían el mundo del rol, y porque es una marca que le gusta, o sea, a Daños le gusta ser el referente. Sí, de hecho hay muchos sitios en los que se ha hecho referencias a los juegos de rol directamente a Dungeons and Dragons, pero que es como que hasta que no te empiezas a meter en el mundo no entiendes muy bien lo que está pasando. Dices, están jugando algo, entiendo que es un juego de mesa, pero no sé qué está pasando. En Borderlands también hacen referencia, por ejemplo, en Stranger Things, hay como un montón de cosas que son muy modernas, que sigue saliendo Dungeons and Dragons, pero igual en general no sabrías muy bien qué está pasando. Igual dicen el nombre y dices, ah, vale, sí, es esto. O sea, D&D lo que tiene es que al igual que otras marcas, han sabido como Nintendo, han sabido convertirse en referente de su propio medio. Sí. O sea, mi madre, por ejemplo, si le dices videoconsola, va a pensar siempre en una Nintendo. Sí. Pues mucha gente, cuando piensa en rol, piensa en D&D. Sí. Exacto. Y dicho esto, ¿cómo enlazamos todo esto con la generación Z? Que al final es el tema de nuestro programa. Pues habría que ver qué características de comunicación tiene la generación Z o qué características de llegada, de forma de acceder a su pool de información, o como queramos llamarlo. Seguramente hay una forma técnica de decirlo que desconozco por mi total ignorancia. Que es inmensa mi ignorancia. Pero ahí Sofía, como miembro honorífico de esa generación Z, nos podrías ilustrar un poco, ¿no? Yo creo que así a bote pronto, una de las cosas que más me llamó la atención de D&D eran los niveles. No sé, supongo que habrá más juegos de rol de mesa que tengan todo este tema de los niveles, pero algo que creo que es muy característico de la generación Z es el continuo refuerzo positivo, la llamada de atención, el estar todo el rato pillando tu atención y el estar con los puntos de experiencia, vaya, ahora subo nivel y ahora tengo que mirar esto y ahora tengo que cambiar lo otro. Las sensaciones de que estás avanzando. Y a veces, yo que sé, una partida de Cthulhu poco puede cambiar, puedes ir deteriorando en todo caso, pierdes cordura, pierdes salud, todo se va yendo a la mierda un poco. Y sin embargo, siento que Dungeons and Dragons es muy positivo para esta generación, por eso es todo el rato de, venga, va, y algo nuevo, y algo más, y suma, y creces, y más, todo el rato es y más, y más, y más. El Dungeons and Dragons como meritocracia. Sí, total. Una meritocracia que nos han vendido y no es real. Y no es real. Pero en Dungeons and Dragons sí. Porque tú empiezas como un nivel 1 y si te lo curras y te llevas postres al máster, podrás llegar a... Y la campaña no se corta por la mitad. Importante. Campañas interruptus. Por ejemplo, yo creo que un buen punto para posicionarnos, una vez que acabe Sofía con esto, es hablar de cómo han adaptado Dungeons and Dragons a la 5.5, que es un producto muy dirigido a la generación Z. Estoy leyendo ahora mismo en diagonal, o sea, es una cosa muy loca. Al tema. Pero sí, por ejemplo, lo de los niveles, a mucha gente no le gusta, mucha gente joven. Pero, o sea, gente joven, pero que es menos joven que tú, o sea, que igual ya no es tan joven, pues no les gustan los niveles, les parece artificioso y limitante. Y cuando en realidad lo que pasa es que D&D es muy gamey, o sea, no tiene problema en decir que esto es un juego. Sí, se parece mucho más a un videojuego, que es un medio con el que, o sea,
creo que hay un punto venga, voy a utilizar palabras raras, en el desarrollo del crecimiento lúdico, si es que eso tiene algún sentido, que los críos en vez de empezar a jugar a juegos de mesa y al parchís y al ajedrez, lo primero que juegan es con la Nintendo, con la Xbox, con el móvil. Hay como una manera diferente de jugar en la que crecemos. Pero es que en realidad no es que se parezca a un videojuego, es que un videojuego se parece a D&D. Claro. Ok, vale. Es la clave. Es que... Porque D&D es del 74, como bien decíamos al principio. Es verdad, sí. Y el concepto de niveles es algo que ha aprendido se generó el videojuego de muchas otras cosas, pero en parte, y gran parte, seguramente viene de D&D. Bueno, y D&D al final lo hereda de otros conceptos como los wargames. Los wargames. Ok. O sea, piensa que los primeros videojuegos de rol, comillas, se hacen en las universidades de Estados Unidos por parte de frikis de D&D que quieren plasmar en los primitivos ordenadores de los 70, que son los que tienen, que son los de la uni, sus partidas de rol. Claro, sí, es verdad. O sea, si tiene todo el sentido del mundo, solo que pasa que, claro, va llegando tan desordenado a la vida que falta como memoria rolera de cómo han ido pasando los hechos. De hecho, parte de y aquí podríamos hacer un poco el análisis, habría que hacerlo un poco más detenido, pero gran parte de los grandes guionistas de las mejores series de la panorama americano, que normalmente son las que dominan el panorama como tal, son antiguos jugadores de D&D o actuales jugadores de D&D o gente que juega rol habitualmente o ha escrito rol o ha participado en días de diseño y cosas por el estilo. Creo que hay una relación muy directa en Estados Unidos, sobre todo, entre el rol y la creatividad, luego a nivel incluso profesional. Sí. Muchísimo. Sí. O sea, por ejemplo, el autor de una infame campaña de rol, que es Las Máscaras de Aratotep, era un señor que escribió la campaña ante una huelga de guionistas. Es que eso es muy guay. Y se nota que es un señor que no había jugado a Tulu. Es cierto. Claro. Entonces, dime. No, dale. Luego sigo. No, entonces, claro, me llama la atención que menciones lo del videojuego, porque claro, tú has hecho la lectura al revés. Claro, yo lo he recibido desordenado. Es como cuando llegas y le pones a tu padre, mira esta canción, y dice, ya, sí, es un remake de Madonna de los 80. O sea, no... Sí, está guay. Pero está bien, porque en esencia nos dice cómo se mantiene. Y eso a mí me parece algo interesante. Bueno, entonces, ¿qué más tienes de Generación Z para contarnos? Más de Generación Z que creo que saca mucho o sea, que es muy positivo para D&D, para esta generación. Creo que el que genera... Tengo dos cosas en la cabeza. Una, el querer distanciarnos de una realidad que la sensación es de que se nos está yendo a la mierda a nivel político, a nivel guerras y todo esto. Tiene un lore muy bien construido que te arranca de todo este mundo. Te lleva elfos, goblins, duendes, halflings, todo lo que tú quieras. Y inevitablemente otras cosas que juego yo, que son Aquelarre, que son Cthulhu, que son Itos, Fate, todo tiene como un fundamento en el mundo real, es como una realidad aumentada en el mundo real, pero D&D es otra movida completamente distinta. O sea, puedes disociarte del mundo mucho más. O sea, que es terriblemente escapista, por eso. Sí, yo creo que sí. La enajenación rolera. Madre mía. Si sufre usted de ansiedad social, D&D es la solución. Te da miedo poner las noticias. No las ponga. Échese unos dados de 20. También te digo que es muy curioso eso que mencionas, porque uno de los... Estoy pensando, estoy aquí yo haciendo malabares con mis propias fantasías. Por un lado, una de las grandes críticas que Michael Moorcock, que es uno de los grandes autores de ciencia ficción, de fantasía y ciencia ficción británicos, que es el autor del Requiem in Monet, terriblemente influyente en D&D, es que él criticaba a C.S. Lewis, a Tolkien, porque sus obras eran fantasías de escapismo en vez de llevarte a reflexionar, ¿no? Y que el momento de crisis de D&D más grande, sin contar la cuarta edición, que fue en los años 90, cuando aparecen juegos que precisamente lo que hacen es incidir en los problemas del mundo real. Sí. Y por segunda vez en este programa voy a mencionar El Mundo de Tinieblas. Y sobre todo voy a mencionar un juego que tú y yo conocemos muy bien. Conocemos. Que es Hombre Lobo. Tenéis unos programas increíbles sobre Hombre Lobo que deberíais escuchar. Que precisamente lo que hacen es llevar la ficción a un mundo real oscuro, o sea, a un reflejo de nuestra propia realidad. Sí. Y en cambio, y fue una cosa muy celebrada en su época.
Y claro, me llama la atención que para ti te parece positivo su valor como juego, como escapismo. Y me parece curioso. Sí, es que no sé si es positivo o es atractivo, más que porque no sé cómo de bueno es estar aislado del mundo real, pero puede ser eso muy atractivo para gente que estamos muy desilusionados con cómo se suponía que tenía que ser el mundo y cómo se está cambiando tan rápido que no le alcanzamos el ritmo. Entonces, creo que puede ser una de esas. Ah, y la otra cosa que iba a decir, lo iba a sacar también relacionada con D&D, porque es el sistema que me he encontrado con más reglas de todos los que he probado, súper minuciosa, súper al milímetro, es como apenas hay, o sea, hay margen, porque no deja de ser un juego de rol, pero hay como muy poco margen de error. Es muy curioso porque claramente pues tenemos ante el testimonio de una persona que viene de un rol muy narrativo, ¿no? Una parte muy narrativa y muy de actualidad, seguramente, por justo lo que estás comentando, ¿eh? No por aquelarre, precisamente, que no es de actualidad. Aquelarre es muy regloso, ¿eh? Pero sí. Eso te voy a decir, aquelarre ya es un conglomerado de reglas importantes. Pero es verdad que D&D entra dentro de la línea simulacionista. No el que más, ni muchísimo menos, pero una línea muy simulacionista para intentar cerrar lo máximo posible. Y además también vamos a concederle que es ecléctico en ese sentido. D&D te deja que no apliques lo que no quieras y lo que te parezca farragoso, pues lo elimines. Pero me es muy curioso cómo la tu deriva de jugadora, porque es un poco anormal. Ok. Sí, no por nada, sino porque lo normal suele ser empezar con algo muy simulacionista, muy reglado y poco a poco, pero bueno, la gracia está en romper la norma, ¿eh? A mí me ha llamado la atención porque a mí precisamente quinta edición es seguramente la edición de D&D, sin contar la primera, con el conjunto de reglas más ligero. Sí, sin duda. O sea, sin contar primera edición, ¿eh? O sea, sí. El Advanced es terriblemente regloso, pero encima es regloso para el combate. Luego hay otras cosas que hace como, bueno, nenes, mañana y así eso. Tercera, es extremadamente regloso. Cuarta, es intentar trasladar un lenguaje de videojuego, de MMORPG, de World of Warcraft, a un juego de rol. Y es terriblemente regloso. Y quinta, en cambio, no sé, yo creo que el conjunto de reglas, sin contar clases y conjuros, pues será unas 20 y tantas páginas como mucho. Vale. El combate de daño. Hago una especificación. Creo que es por la sensación como jugadora. Porque claro, yo no he dirigido D&D, he jugado D&D todavía. Y he jugado Aquelarre. Y como jugadora se siente menos pesado. Porque aunque sea una ficha pregenerada, yo tengo que hacer matemáticas cuando estoy jugando D&D. Y es como, vale, pero ¿y qué tengo que tirar? ¿Y de dónde tengo que sacar? Y los bonificadores. Y ahora tengo que echarle. Se siente más estresante desde el lado del jugador. Desde Aquelarre es como, vale, tiro esto, paso o no paso. No sumo, ni quito, ni cambio. Es un poco más así. Por eso igual me da esa sensación de regaloso. Eso, desde director, pues no sé por qué no he leído, manual de... No, es que el manual del máster de D&D no es de reglas. No. Es contenido. Son consejos, ayudas. Hay alguna regla accional, pero que son, si no te gusta esto, cambia por esto. La explicación del multiverso y poco más. Sí, o sea, objetos mágicos. Objetos mágicos, objetos de leyenda, y estoy hablando así de memoria, planos, gestión de tiempo y ya. O sea, en realidad el conjunto de reglas está en lo básico. El manual del jugador es lo que necesitas para jugar. De hecho, es la edición que el manual del máster, yo creo que es el más interesante porque es un libro muy interesante de leer, sí, pero es más superfluo. Es superfluo, no necesitas para jugar. Ok. Entonces, si tuviéramos que hacer un diseño de un juego de rol para la generación Z, ¿cómo lo haríamos? ¿Qué elementos cogeríamos? Refuerzo positivo, no sé cómo, pero refuerzo positivo cada poquito. Vale, haciendo un ejercicio de brainstorming diríamos que nuestro primer punto es que ese juego tendría que tener un refuerzo positivo, ¿no? Tendría que premiar al jugador por sus acciones, movimientos o lo que cojones fuera. Perdóname la expresión.
Tony, no nos gusta ese lenguaje en la voz de la mesa. Ah, perdona. Hacen llorar al niño Jesus. Hacen llorar al niño Centennial. Además, el refuerzo positivo puede venir no solo como puntos de experiencia o subir de nivel, sino pues el refuerzo positivo a veces también es cambiar muy rápido de ambiente y decir, otra cosa, como cosas que son fáciles de sobrepasar. No digo que hagas un juego que sea básico y fácil de jugar, pero que digas, ok, es una curva de aprendizaje que puedo mantener, que no es Dark Souls, que de repente te pega un pico que dices, no entiendo nada. El juego Centennial, el juego de Generación Z es un juego que funciona como una aplicación de móvil sencilla, ¿no? Una aplicación que en un momento ya te estás naturalizando con ella, estás familiarizado con su forma de trabajar y rápidamente la vas a captar, ¿cierto? ¿Es lo que estamos hablando? Yo estoy de acuerdo. No sé si quiero jugar a ese juego. Bueno, ¿Es para la generación Z? Claro, es que soy un viejo, yo soy un millennial torturado. Muy bien. ¿Qué más elementos tendría este juego según tú, Pablo, por ejemplo? Yo, por ejemplo, estoy mirando, ¿no? Este artículo fantástico, que, por ejemplo, una cosa que ha hecho Dungeons 2024, Dungeons 5.5, es reflejar nuevos puntos de vista sobre cuestiones como la racialidad. Por ejemplo, D&D es maniqueo. O sea, sí. Pero es un juego terriblemente maniqueo porque va del bien contra el mal. Y encima el bien entendido desde el punto de vista de la anglosfera, que es una cosa... Ya hablaremos de eso otro día. Que, o sea, básicamente es una historia de vaqueros con buenos y malos, y cambias tradicionalmente al nativo americano, al forajido o al mexicano por el orco, el goblin o el ñol o el drow, ¿no? Entonces, ese punto de vista en Daños 2, en quinta, ya se dieron pasos para ir quitando, adaptándose a cierta tendencia más progresista en cuanto al concepto de raza, que en la vigente edición pues ha inclusionado con los orcos ya como raza jugable, unos orcos que son gente, que son humanos, de piel verde y mexicanos. Ya lo de mexicanos... Pero bueno. Es un poco Emilia Pérez, pero... Sí, total. Y tal cual lo que iba a decir. Pero bueno. Pero también creo que se nota mucho que la nueva edición es muy... La vigente edición, o sea, 5.5, es muy edición salida de un despacho. Y no sé, como... No noto que sea tanto fruto de un producto de un grupo de creativos, sino que, claro, que es más la adaptación de un producto ya establecido a lo que dicen los tíos de marketing y de estudio de mercado de lo que gusta la chaviza. Que no me parece mal, que es un producto. Es verdad que estoy súper de acuerdo en que hay que como revisar esas normas, porque probablemente tú le das de idea cualquier juego de rol a alguien, pues eso, generación Z, y te dirá, vale, quiero una persona que... Es que puede ser cualquier cosa, te pueden pedir a alguien en silla de ruedas, que ya hay bastantes, no sé cómo llamarlo, pero hay bastantes explicaciones que ha hecho la gente caseras. No sé si hay alguna oficial de cómo jugar a un personaje que tenga una silla de ruedas o que te falta una pierna o alguna cosa así, que si han inventado artefactos para hacer accesible el juego para ese tipo de personajes, que si quieres hacerlo no binario, pues no binario y para adelante, porque el género es lo de menos. Se va a buscar el hueco. Huecos que pues igual no estamos acostumbrados a buscar. Bueno, también es verdad que, por ejemplo, en ese sentido de ID ha ido un poquito atrás. O sea, Apocalypse World es un juego que en el año 2006 ya te está diciendo que tu personaje puede ser no binario. Ok, nice. Trans. O sea, no tengo aquí Apocalypse World a mano, pero ya te establecía. El problema es que, claro, piensa que D&D es es parte de una corporación muy grande. Sí, claro. Muy malvada, también te digo. Que es un poco Wyrm, ¿eh? O sea, es el Wyrm, o sea, es Pentex presenta D&D. Y dirás, ¿qué es Pentex? Pues tienes 3 programas que te lo explican. Bueno, entonces yo creo que esos pasos siempre los hacen mirando al mercado, mirando las tendencias. Sí. Y ahí es cuando yo me preocupo un poco, porque desde hace una toma de poder de cierto señor de cierta Casa Blanca, de cierto país muy grande, las grandes empresas están dando pasos atrás en todo lo relativo a inclusión. Claro. Y no sé qué va a pasar. Porque es que todo el mundo lo está haciendo. Sí. Sí, las grandes sobre todo, y en este caso pues Hasbro no es chiquita,
Y en función de eso veremos qué ocurre. Sin embargo, las ediciones que tenemos y quinta como tal, pues eso ya es intocable. Eso ya no se puede. Eso ya, lo que se da no se quita. El revisionismo no creo que llegue hasta ese punto. Bueno, igual, cuidado, Bueno, el texto escrito ya está escrito. Bueno, igual van con lanzallamas en casa. Eso podría ser. Que te manden como mandaron los de Wizards en un momento a los hombres de... A los Pinkerton. A los Pinkerton a por un sobre de Magic. Claro, es que cuando decimos que son malos, porque te mandan a los Pinkerton a casa. Y dices que son los Pinkerton, lo buscas en Google. Lo buscáis, que son gente muy simpática. Pero por no irnos del tema, que estoy aquí yo haciendo del pastor que reconduce. En este juego, me gustaría saber que este juego hipotético de la generación, para la generación Z, en el cual con el cual nos vamos a hacer millonarios, no olvidéis esto, me gustaría preguntar qué temáticas cree que va a tener. O sea, va a tener una temática, porque Sofía ha dicho algo muy interesante. Ha dicho, Dungeons and Dragons no trata del mundo, no es la realidad aumentada del mundo, no es una realidad deformada, oscura del mundo, no es el propio mundo con toques fantásticos, es otra cosa. Sin embargo, con esto vuelvo a tirar la piedra en el tejado de Pablo para un programa futuro que quiero hacer. Sin embargo... ¿Vas a hablar de lo que creo que vas a hablar? Voy a hablar de lo que creo que vas a hablar. Sin embargo, responde a unas cuestiones que muy bien ha dicho antes Pablo también, maniqueístas y con un perfil muy anglosajón en cuanto al bien y el mal y esos conceptos, y a una estructura, superestructura, a unas cuestiones que al final recreamos de nuestro mundo a el Dungeons and Dragons, como por ejemplo el feudalismo. Mal llevado, mal entendido, pero posiblemente una especie de feudalismo, ¿no? ¿Cierto? La mayoría de las veces vamos a hablar con noblezas. Pero es más bien terratenientes norteamericanos. Sí. Pero en vez de llamarse el señor terrateniente, son el señor barón, el señor duque. O sea, que decir, Neverwinter tiene el jefe, el Lord del Neverwinter, que es un señor al que elige un consejo, porque todo funciona como una administración pública de privados. Claro, yo creo que una de las cosas grandes que tiene D&D es que, claro, que lo medieval, edición tras edición, se ha ido desdibujando. Entonces, creo que está bien porque los norteamericanos no entienden el feudalismo. O sea, no lo entienden porque no forma parte de su acervo cultural. O sea, quiero decir, en España han perdurado estructuras feudales hasta el día de hoy. O Europa, o sea, da igual. Sí. Y el que diga que no, pues que he hecho un par de ojos a algunos usos y costumbres de la ciudad donde viven, que igual se sorprende. Y entonces, claro, ellos no lo entienden. O sea, para ellos es como una especie de exotismo, porque tú dices, joder, me manda a hacer una misión el terrateniente de Neverwinter, y dices, pues vaya, o el alcalde, dices, pues vaya, chusta. Pero me ha mandado el Lord Neverwinter, el mero mero, y dices, joder, qué bien. Y entonces ahí tienes esa virtud de que puedes esconder bajo un disfraz de feudalismo prácticamente cualquier cosa. Sí. Mira, en esto me voy a ir súper de acuerdo. Me voy a ir a que esto lo hacía Shakespeare. En Hamlet, príncipe de Dinamarca, lo puso en Dinamarca para hablar de las movidas de Inglaterra. O sea, no es algo nuevo, solo que eso que D&D en concreto, en particular, lo saca tanto que de repente lo ves con otra perspectiva. O sea, esto también se hace en teatro cuando estás trabajando con una escena que dices, en mi vida me ha pasado algo así, y dices, bueno, busco una situación análoga. Y de repente lo ves pues con otros ojos, desde fuera. Entonces, sí, me mola la idea de utilizarlo como te estoy hablando de esto, pero el disfraz del tema es distinto. Claro. Y luego que, yo insisto, tú coges prácticamente todos los libros de ambientación de D&D, estoy pensando, me he leído hace poco ¿cómo es? El de Critical Role, que ha sido en castellano. El de Vox Machina. Tal'Dorei. Ahí está. Y Tal'Dorei, en realidad te hablan de la República de Tal'Dorei, que es Estados Unidos. Claro. Porque es Estados Unidos en el siglo XIX. O sea, sí. Ya está. Y entonces dices, ¿y es feudal? No, pero se esfuerzan en decirte que sí. Es verdad que si quieres un juego medieval no te digo que te vayas a D&D. Bueno. Yo no. Es que hay D&D, o sea. Ya, sí, es que también depende de quién te lo dirija, ¿no? Y que hasta qué punto, lo que decías tú, hasta qué punto quieras ser simulacionista con todo esto.
Es que D&D al principio era muy feudal, o sea, porque a Gygax y Arneson, que son los padres del cacharro pues eso sí les molaba. Pero según fueron avanzando las ediciones, lo feudal pasó a ser lo vaquero, pero con espadas. Entonces ahí hay un tema de tienes una ambientación, tienes un maquillaje cosmético medieval que puedes meter a cualquier cosa y eso está bien. Y luego estoy leyendo aquí que la generación Z estaba muy preocupada por la salud mental. Sí, de hecho, antes me he puesto a buscar qué juegos de rol podían estar diseñados específicamente para adolescentes. Y uno de los que me ha salido ha sido Alice ha desaparecido, Alice is Missing, que EAS. Disponible en Homolúdicos. Disponible el básico y la expansión en Homolúdicos Valencia Juega Mestor. Ambos recomendables y saben mejor si son de Homolúdicos. Bueno, hemos hablado muchas veces de este juego en este no podcast. En este nuestro nuevo podcast. Probablemente entonces no añadan nada nuevo, pero sí que es verdad que ponen un foco en... No especialmente, porque creo que el point principal tiene que ver con la violencia de género, un poco todo esto, pero a ver. Fíjate, no, te doy toda la razón. Vale. Y fíjate lo que te voy a decir, que pone un poco donde tú quieras. Sí que lo puede poner la violencia, lo puede poner un poco en el miedo intrínseco a ser mujer y a las cosas que pueden ocurrir en cualquier momento. Pero además este juego, yendo a su mecánica, voy un poco más allá, usa una cosa que además hemos comentado y que es muy de generación Z. Usa una aplicación de móvil. Maravilloso. Usa el móvil. Es que es increíble. Ya está usando, está pasando el transmedia, ¿no? Y está pasando de su clasicismo como juego de rol a algo totalmente novedoso. Y que justo hoy, hablando con un cliente del perfil clásico, no os voy a engañar, de perfil tan clásico que Dungeons and Dragons 5 le parece algo muy novedoso. O sea, un perfil clásico decía, es que no es un poco raro 5 personas alrededor de una mesa con el móvil, sin hablar. Y he dicho, pues si te parece raro, es porque a lo mejor no te das cuenta que muchas veces esto es lo que ocurre en una tarde de cervezas de esa misma gente o de esa gente joven que puede ir acompañada a esto. Total. Sí. Pues yo voy a hacer una reflexión. De verdad que yo, por ejemplo, creo que mi grupo de chavales, yo es que juego todas las semanas con un grupo de adolescentes de 12 a 18 años, tienen más mayor que acaba de cumplir. Y entonces ellos, una cosa que les gusta de las 2 horitas y pico que pasan jugando conmigo a Forbidden Lands, haciendo el macarra, porque son unos bullies de todo lo que pillan. Entre ellos son un amor, eso sí, es una cosa. Es que está sin el móvil. Sí. Que ellos agradecen el no tener que estar pendientes de nada, porque yo tengo una norma de el único móvil que puede haber encima de la mesa es el mío, porque lo uso para poner música. Y entonces que lo agradecen. Pero claro, es curioso porque ellos son de la generación siguiente. Yo les digo que son... que los pobrecitos míos son pandemials. Claro, porque es que eran chiquitos antes del pandemia. Claro. Y, por ejemplo, a mí me ha sorprendido mucho que la poca apuesta real de Wizards por el formato digital en esta nueva edición de D&D. Yo pensaba que iban a ir más allá de lo que han hecho en quinta y se han quedado muy a medio gas. Yo me imaginaba que iban a hacer algo mucho más osado. Y me ha sorprendido que no lo han hecho. ¿Han llegado a hacer una propuesta transmedia en la quinta edición? Es que yo creo que tienen idea con D&D Next es verdad. Pero me parece que ha quedado que no se ha desarrollado, que ha quedado muy a medio gas. Es que hay mira, aunque estés jugando escribiendo por el móvil y 5 personas es lo que decías tú, sentadas mirando el móvil alrededor de una mesa, sigue siendo para mí más cercano que aunque estuviese hablando y jugando a rol por Roll20, por ejemplo. Porque hay como una cosa también, igual es por la edad, de que ya no es a veces no es quiero estar haciendo las cosas con la gente, es quiero estar haciendo cosas y tener a la gente cerca. No hace falta que estemos haciendo la misma cosa a la vez. Entonces da un poco esa sensación de cada uno estamos en nuestra movida, pero estamos juntos y da como más arropo que el estar cada uno en su casa. Es el coworking rolero, ¿no? Es el concepto de coworking rolero. Y ahí tenemos la movida de la generación Z. El vamos a trabajar juntos, vamos a estar juntos, cada uno haciendo su mierda. Pero
juntos, ¿no? En un mismo espacio, compartiendo esa historia. Es curioso, ¿eh? Es curioso. Bueno, es como el que se pone un streamer de fondo para no estar solo. Sí. Sí. Tal cual. ¡Ay! Otra movida, perdón. Que me estoy acordando de Rol y Generación Z. Un juego que ya he comentado, es que está relacionado con los streamers, de leyendas, que ya, pues, si me habéis escuchado, ya sabéis cuál es, porque lo digo cada programa que paso por aquí. Que es un juego que tiene 3 roles: el del jugador, el del director y el del coro, que es ese jugador que mira desde fuera y toma decisiones. Que me parece súper relacionado con el mundo streamer, porque hay mucha gente que dice, sí, o sea, muy guay el rol, pero yo desde fuera. O sea, yo desde la distancia me veo todos los streams que tú quieras y no os animarían a participar como jugadores ni como directores, pero un punto intermedio a encontrar para ellos pues puede ser interesante. Mira, yo una cosa que estuve pensando que iban a hacer con una edición de D&D, no sé si habéis jugado a un Souls-like, ¿cómo se llama? Me he olvidado el nombre, soy horrible. En el que, bueno, básicamente te va de morirte, ¿vale? Es un 2D, tú eres un muñeco con cabeza de ameba, tienes que ir haciendo niveles, matando monstruos y todo es aleatorio. Si juegas en modo stream, la comunidad, cada vez que hay una cosa aleatoria, eligen, votan para ver qué producen. ¿Cómo se llama este juego? ¡Joder! Ay, no es el que estoy pensando, pero hay uno también parecido. Hay un juego de terror de cabinas de bosque que tienes que entrar y decir si están malditas o no, y tienes una pizarra en la que te va saliendo las votaciones de la gente, si está maldita o no está maldita. ¿Cómo se llama este juego? Me voy a acordar. Bueno, da igual. Pero la mecánica del público opinando dentro del juego y tomando decisiones. ¿Cómo se llama? Dead Cells. Células muertas, Dead Cells. Ajá. Entonces yo pensaba que, bueno, que es Wizard, ¿sabes? Que tiene todo el dinero del mundo. Está Magic imprimiendo dinero. Pues que hagan algo con tweets para subirse a la... No, o sea, yo si fuera el señor Hasbro, no porque soy buena gente, ¿no? Pero yo si fuera el señor Hasbro en mi templo del Wyrm, en lo alto de la Hasbro Corp, Tower Corporation, diría, no, ustedes con tweets si me hacen algo cosa para que la gente juegue rol en D&D y que lo que hagan tenga relevancia con lo que vota la gente. O sea, yo pensé que se iban a apuntar a lo multi, nada. Pero sí, a mí lo del coro me parece que es una idea buena. También te digo que el problema de D&D es que tiene un núcleo jugable muy sólido, muy viejo, muy establecido. Y meter un tercer rol, yo lo veo difícil. Porque D&D se basa en una premisa muy sencilla, que es un máster y un dungeon master y una cantidad variable de 4, 5 jugadores que afrontan lo que el otro les pone. Porque en realidad es la forma más básica del juego de rol comercial. Le puedes cambiar el sistema, le puedes meter cosas, puedes adaptar a sensibilidades contemporáneas, que como es normal, pero el núcleo de juego en todas estas ediciones desde el 74 no ha variado especialmente. En ese sentido, lúdicamente es un celaganto. Entonces, cuando diseñemos el juego de rol tenemos que añadirle, no solo podemos usar D&D, tenemos que utilizar más cosas indies para completarlo. Pero fíjate que yo creo que el tema es que los juegos de rol, pensando en lo que hemos estado hablando, ¿no? De la generación Z, yo creo que ya existen y que están fuera del círculo de D&D. O sea, que D&D es su propio ecosistema. Y entonces, o entras o no entras. Te gusta o lo odias, no hay punto medio. Sí, de hecho, D&D es muy de... O sea, a la gente o le gusta o lo odia. Que la gente que odia D&D muy fuerte. Y vosotros que tenéis más biblioteca que yo, ¿hay algún juego indie que diríais más o menos cumple con estas cosas? Más o menos. Pero por ejemplo, pregunta, ¿eh? Yo diría Dungeon, por ejemplo. Ok. Dungeon es un juego en el que tú te haces tu propio personaje. O sea, tu propia clase de personaje. Y todas las aventuras son aventuras como muy, muy corales. Y luego Polaris, que es el juego de cómo fracasas. Sí, Polaris. Pero es muy poco escapista, por otro lado. Es muy poco escapista, pero por ejemplo, un céntimo por mis pensamientos. Los juegos de narración compartida, tipo Fiasco, tipo. Es un céntimo por mis pensamientos. Brujas de la Noche. Bueno, Brujas de la Noche más normalito. Nuestra mejor última esperanza. Para mí entran dentro de mucho de ese perfil. Y porque entran todos dentro del perfil de Ice is Missing y toda esta historia. Y luego, si me dijeras algo más clásico a nivel, hay un director y jugadores. Ajá. La verdad es que tendría dudas, ¿eh?
Tendría muchas dudas. Y hay un juego que creo que es lo más. Esta generación de gente que odia el mundo. Que tiene el mundo que les han dado. Y es Hombre Lobo, pero por una cuestión conceptual. Sí, por supuesto, yo creo que Hombre Lobo entra dentro a apuñalar las tripas a esta generación. Sí. Igual que nos la apuñalaron nosotros, y nos la sigue apuñalando, Hombre Lobo tú no lo has leído, ¿no, Sofía? Lo he jugado, no lo he leído, pero sí lo he jugado. Buah, pues es que la nueva edición es muy guapo. Es el juego más actual que he leído. Y no es de ayer tampoco. No, la nueva edición es de este año. Sí, la edición sí, pero la base de... No, la base no, pero yo creo que han sabido a modernizarse mucho al lenguaje actual y a las problemáticas actuales. ¿Qué sé yo? Mira, tengo aquí Dungeons, justo. Inocentes igual. Inocentes no lo conozco. Inocentes es un juego muy... Ahora es difícil de conseguir porque es de la segunda etapa de No Solo Roll, pero es un juego chulo. No Solo Roll, vuelvo a publicarlo, es el momento. Te mandamos gente. ¿Qué más? Estoy pensando que, por ejemplo, no tanto en el mundo americano, sino incluso a nivel español se han hecho cositas en ese sentido de juegos pequeños. Sí. Gente que ha intentado pues pensar fuera de la caja, que es lo que hay que hacer para estas cosas. Porque al final el tema es que como D&D es lo fácil. Luego creo que hay juegos que van a atacar también directamente a una generación que ya no solo por su forma, por su naturaleza o cómo ha captado la información, sino por sus gustos, están muy enfocados en una generación Z o millennial. Ahí podríamos emplear, por ejemplo, espadachines sáficas o Maos Ojo. Entran de lleno a golpear a esos gustos que son más actuales, o son unos gustos que ya están muy democratizados, muy democratizados, y que me parece estupendísimo que estén. Sí, me de acuerdo. Además parece como que hay dos líneas, las marcas, entre comillas, grandes de rol, que han dicho, bueno, abrimos la puerta para incluir a este grupito que se estaba quedando fuera, y la gente que está diciendo, no, vamos a hacer un juego solo para los que se estaban quedando fuera de toda esta historia. Vamos a poner el foco en esto. De hecho, no sé si es Majos Ojo o Espadachinas, que tiene un disclaimer de, mira, nuestro pensamiento es somos feministas, pro-LGTB, antitransfobas, todo este discurso. Dice, si no es después de esta línea, este juego no te va a gustar. Cómpralo si quieres, tú puedes comprártelo, pero no te va a gustar. Sí, bueno, Vampiro ya en su quinta edición. Vampiro en quinta edición. Ya te dice, este juego, si eres un fascista, no lo compres. O sea, cómpralo si quieres, pero no te va a gustar. No te va a gustar, y además estamos en contra de ti. O sea, te lo dice claramente en el texto. Sí. No tiene ningún problema. Mira, por ejemplo, Séptimo Mar. ¿Séptimo Mar tiene esa línea? No, voy a decir, o sea, Séptimo Mar, que es de mi enemigo mortal, John Wick. John Wick, sé dónde es. Es un juego en el que básicamente tu concepto es, tú hazte tu héroe. Y tu héroe puede ser, me da igual la raza, me da igual el género, me da igual la orientación sexual. Y es un juego que es el mundo de alta espadachinería. Ok. Y entonces, pues eso. Yo me acuerdo cuando salió la preventa o el mecenazgo de la edición en castellano de Séptimo Mar, pues en una estación de dos señores besándose. La gente, guapísimo. Con el puñito, ahí el puñito cerrado. Digo, no, sí hay que quejarse de que esto sigue siendo muy sensible hacia Castilla, que es horrible. Porque España es México en este juego, ¿vale? Son mexicanos que se echan la fiesta. Pero que ya lo incluía, y es un juego hace 10 años prácticamente, ¿no? Séptimo Mar. Sí, más o menos. Más o menos. O sea, en realidad yo creo que es la corriente de los 2010, que es una corriente muy progresista en Estados Unidos. Ha ido haciendo de vagón de cola, no, de locomotora, de toda una serie de sensibilidades que ahora están traduciendo lo que a la generación Z le mola. Porque el juego de rol, yo tengo la esperanza de que todavía siga siendo una afición para gente joven. No solamente para señores mayores como Tony y como yo. Pero yo no creo que los juegos de rol se pierdan la gente joven. Para nada. O sea, es verdad que pueden no conocerlos, pero una vez que lo conocen, se siembra ahí una semilla y dices, pues esto estaba chulo. O sea, hay gente que más o menos le da descripción de lo que eran los juegos de rol y era como, pero me diriges un día, no entiendo muy bien, pero quiero probar eso. O sea, ese concepto que para una generación es nuevo, para otras ya es como, bueno, esto
Un poco lo que hablaba antes de la memoria rolera, de que a algunos les ha llegado antes y es lo previo y para nosotros está siendo lo nuevo, lo posterior. Pero yo creo que a nivel de esto voy a ser un poco pesimista. Yo creo que las empresas tiran mucho de nostalgia. Sí. Y la nostalgia a la generación Z le da por saco porque ellos no entienden lo que es eso, porque no lo han tenido. Sí. De hecho, es un salto para conseguir. Es decir, cuando se tira de nostalgia, la generación Z que llegue a ese producto es solo aquella que esté interesada como en investigar, en retrotraerse, en ver de aquellos polvos, estos lodos, ¿no? Esa historia. Y eso ya no es el perfil, ¿no?, a común. Entonces, pues yo creo que se va jugando como entre dos aguas, ¿no? El agua de la nostalgia para un punto. Me explico. D&D Quinta saca una versión nueva, con nuevas reglas, muy enfocadas a un público actual, pero te saca La tumba de la aniquilación y Ravenloft como dos primeras aventuras. De lo primero, sí. De lo primero que sacan. ¿Para qué? Pues para contentar a dos partes. Una, porque saben que están jugando lo que toca, y la otra que dice, no me voy a coger yo Dragonlance con lo que he crecido como adolescente. No voy a coger Ravenloft, que tengo ahí la caja, y voy a tener aquí la guía de Von Richten y al Ravenloft y toda la historia. Claro, en esa línea saben. Pero por otro lado, como Wizards son terriblemente malvados, no te sacan Dark Sun, que claro, es el juego ecologista, pro libertad, de D&D. ¿Por qué? Porque, bueno, pues porque igual te haces preguntas. Entonces, sí, hay como una especie de Disney Pixar. De Pixar te va a tirar todo el rato la nostalgia y Disney te va a intentar acercar a la gente que está siendo ahora joven o niños y te van a sacar un discurso más adaptado a ellos. Yo creo que es que lo que está haciendo Hasbro es lo que hace Disney. Total. Y de hecho me sorprende que no estén anunciando años quinta colaboraciones como locos con años 2024. Pero bueno, volviendo al tema de los Generación Z, el juego de rol. ¿Vale? Tú, como personita Generación Z. Sí. Porque claro, has hablado de Aquelarre. Aquelarre es un juego que su núcleo jugable es el mismo desde que salió en el año 91, 91. Sí. Y luego está Dungeons Quinta, que es un juego de 2014. ¿Con cuál te quedas? Es una gran pregunta. D&D. Mira que Aquelarre me gusta muchísimo, y hay muchas cosas que me gustan, me divierten. Igual que decía como cosa que me parecía... O sea, yo he dicho lo de las reglas como algo positivo. A mí me flipa leer reglas. O sea, vale. yo soy... Vale, es que suena un poco como... Sí, igual ha sonado un poco fatal, pero a mí me gustan las reglas, me flipa. Y aún así, no sé, me quedo con D&D. Hay algo en Aquelarre que se siente como añejo, como lento, y me flipa. Con todo mi amor, de verdad, me flipa. Lo siento mucho, ha sido una palabra muy fea, añejo. Pero... No, o sea, quiero decir, Aquelarre lleva más o menos con el mismo sistema desde la primera edición, Sí. O sea, a medio todas las ediciones meten cambios, pero no es un juego que es terriblemente continuista. Igual no en su forma de presentar aventuras, no en su planteamiento de escribirse, pero mecánicamente lo bueno que tienes es que puedes jugar con cualquier suplemento de cualquier momento. De hecho, me voy a retractar. Me quedo con los dos a la vez. ¿Cómo hago esto? No. Esto es como espérate. Esto es como Vela con Edward y el otro. O sea, no, hay que elegir. Yo tríos, yo poliamor. Soy Generación Z, no me retengáis. Pero me quedo con muchas mecánicas de D&D que me gustan mucho, pero hay otro factor narrativo que me gusta mucho de Aquelarre, que D&D para mí le falta. Que recae el factor narrativo mucho en las herramientas que tenga el máster, porque D&D es muy fácil convertirlo en un juego de un dungeon crawler, el inglés no es lo mío, vas avanzando, matas, avanzas, avanzas. Se puede transformar en eso muy rápido. El término científico es sajarraja. Sajarraja. Y metes ninjas y solucionado. Pero eso, me quedo como un poco en un max mix de los dos, porque el lore de Aquelarre también me gusta mucho, el lore de me gusta mucho. Para mí se diferencia en eso, en la capacidad de narrativa y de mecánicas. Pues te va a encantar, a ti te encantaría Ranquest. Pues ya está. Sí, la verdad es que sí. Me he equivocado del juego. No, a ti te flipa. Por lo que estás contando, deberías probar Ranquest. Ok. O sea, Ranquest lo escribe Greg Stafford, que es un señor que era chamán. ¡Oh, guapo! Y es su mitología personal. Pero en juego de rol. Y entonces es Cloranza. Y entonces Edad de Bronce,
con dioses tirando rayos, murciélagos oscuros de fuego comiéndose almas y ciclos míticos. Okay. A mí me parece un poco inabarcable, pero... ¿Por el tamaño del lore o...? Trasfondo. Perdón. Muerte trasfondo. a los anglicismos. No sé, igual Tony te puede decir que tiene pinta que... creo que la juega Ranco un poquito más que yo. Sí. Bueno, Ranco está muy guay porque tiene su propia... Toma por culo el micro, perdona. No nos gustan esas palabras. Que no nos gustan, pero bueno. Ranquest tiene esa mitología suya propia de Gloranza, que además también ha marcado a una generación total. Y de hecho, su última edición, que fue la de 2012, 2011, si no recuerdo. Te lo confirmo de momento. Bueno, miento. La última edición no fue, es más moderna, es bastante más moderna. Yo me decía la anterior. Tú dices la de 2006. Sí, posiblemente. Aquí en España llega en 2012. La de Mungus. Sí, esa llega aquí en España en 2012 o 2011, una cosa por el estilo. Y bebe un poquito de mezclar pues una fantasía épica con un toque un poco de mundo clásico, Grecia, Roma, esa estética, ¿vale? Ese tipo de panteón divino, esa mezcla donde lo divino está cerquita de lo humano. Bueno, es curioso, es bastante curioso, pues. Sí, en realidad se nota mucho que está a favor de la Odisea, del Mahabharata, o sea, de todo lo que le mola del paganismo, y entonces hace un mix. Y luego tienes hombres pato, o sea, tampoco te creas que es la cosa más seria del mundo lo que lo hay hombres pato. Hay algo. Dale. RuneQuest. No, decía que hay algo con los patos en nuestra generación que es obsesivo. No sé qué nos pasa con los patos, pero si hay hombres patos, ya está, me has ganado. A mí es que me da mucho asco porque he trabajado en una granja y son bichos muy sucios. Y hacen caca por todos lados. No sé, tengo manía. A ver, y reconduciendo ya hacia el final, ¿cuál sería para ti? O sea, en cinco conceptos, sí, ¿cuál es para ti el ultimate generación Z RPG Dungeons and Dragons Game que habría que desarrollar? ¿Qué tendría que tener? ¿Qué tendría que tener para mí? ¿Qué tendría que tener? Vamos a ser positivos. ¿Quién no tiene que tener? No, ¿qué tiene que tener? Tiene que tener una posibilidad de mejora de personaje, tener mucha variedad de personajes y de elecciones, un mundo que acepte muchas variedades de situaciones, no solo maniqueístas, que dé lugar a personajes grises, fantasía por todas partes, y hombres pato, como acabo de decir. Muy bien. Tony, ¿algo que aportar, aparte de golpear el micro con furia? Con furia siempre. Bueno, diría que habría que investigar cómo llegar, que realmente si es verdad que la generación Z requiere de juegos de escapismo, de escaparse de la realidad, porque lo necesitan, y si no, necesitamos también otras generaciones pasadas. Bueno, yo creo que necesitamos ya es un abrazo, Oh, cumbaya. Cantemos un cumbaya, sobre todo los que somos autónomos. Exacto. Ay, dímelo a mí. Bueno, pues yo voy a ser el contrario. Yo creo que no hace falta juegos escapistas. Hace falta juegos que pongan los problemas encima de la mesa y que te los presenten de forma lúdica y digan, pues, ¿y esto que te ha dado rabia en el juego de mesa? Pues esto pasa. Every day, in every moment, in every place, in este planet. Así resumido. ¿Pero por qué? Pues porque yo estoy muy combativo. Estoy muy cansado y estoy muy combativo. Está bien, la ira está bien. Sí, la ira es positiva. Así que, con este bonito pensamiento, que la ira es positiva. La ira es justa. La ira es justa. Ruda, pero justa. Es justa, Pascona Lagas, que cantaban. Vamos a concluir este fantástico programa. Quiero darle las gracias a Sofi por haber venido y dar un soplo de aire fresco necesario Un gusto. a este anquilosado formato. Y esperamos que vengas pronto, Sofía. Eso es. Creo que últimamente me pasaré por aquí, así que... Venga. Le hemos cogido el guante, ¿eh? Sí. Ahora tengo miedo. Ajá. Haces bien. Tony, como siempre, ha sido un inmenso placer haberte tenido. Muchas gracias. Aquí. Hoy hemos ido Rick, Morty y Summers explorando el multiverso en este
no podcast, que es La Voz de la Mesa. Siempre seré el Morty malo. Y yo siempre seré el Rick que hacía brownies sin cocinar, que es mi sueño. Muchas gracias a vosotros por haberos escuchado. Espero que os haya gustado este programa. Tenéis un montón de programas de La Voz de la Mesa en vuestras plataformas favoritas. Por favor, os pido que compartáis, que le deis corazoncitos si os mola y que comentéis si tenéis algo que aportar. Soy Pablo y esta ha sido La Voz de la Mesa. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, perdón. Es que no sale el euskera. ¡Hala!